parcial, ¿de acuerdo? Así que pongan mucha atención y cualquier duda pueden hacerla. No esperen hasta el final del curso, sino que me pueden ir levantando su manita y vamos solucionando de una vez, ¿de acuerdo? Las dudas o interrogantes que tengan. Bien. Voy a ampliárselos para que me vean mejor. Bien. Seguido de la planeación, inmediatamente, así como la previsión conlleva una planeación, la planeación conlleva automáticamente a la organización. ¿Qué es organización? Vamos a ver de definirla, su importancia, sus principios, etapas, porque también tiene departamentalización, tipos de organización, organización lineal, funcional, staff, centralizada y descentralizada. Autoridad y poder, tipos de poder, organigramas, tipos de organigramas, análisis y descripción de puestos. Si usted se da cuenta, todos estos temas involucran a la organización. ¿Qué es organización? Definitivamente es cómo se va a hacer. Es decir, todo lo que vimos en la planeación, cómo lo vamos a implementar o ejecutar, ¿sí? ¿Quiénes serán esas personas responsables de poder implementar o echar a andar lo que nosotros tanto hemos deseado y hemos pulido en la planeación? ¿Me escuchan bien? Pregunto. Sí, licenciada. Ok. Si empiezo a tener problemas con el internet, me avisan, por favor. ¿De acuerdo? Bien. Partiendo de este tema de cómo se va a hacer la organización, normalmente podríamos definir qué es la estructuración de una empresa y las relaciones que deben de existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos pueden ser materiales y humanos con el fin de lograr la máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos que nosotros definimos previamente en donde, en la planeación. Entonces, esta parte de la organización es bien importante porque nos marca la pauta, nos da el seguimiento para continuar con el proceso administrativo que pues definitivamente será la integración. Entonces, ¿cuál es la importancia? Normalmente es el elemento final del aspecto teórico. Si usted se recuerda, el proceso administrativo consta de fases. ¿Cuáles son esas fases, jóvenes? El proceso administrativo está integrado por dos fases. ¿Cuáles son? Hola, hola. Creo que fase mecánica y dinámica. Muy bien, fase mecánica y fase dinámica. Por eso aquí habla, muchísimas gracias por la respuesta, que aquí habla de que es el elemento final del aspecto teórico. ¿A qué nos referimos? A la fase mecánica. Si usted se recuerda, la fase mecánica está integrada por previsión, planeación y organización. ¿De acuerdo? Bien, lleva hasta sus últimos detalles todo lo que la planeación ha señalado respecto a cómo debe ser una empresa o cómo la deseamos nosotros organizar. Punto de enlace entre los aspectos teóricos y los prácticos, es decir, sirve de base, sirve de enlace para lo que viene, que es integración, dirección y control. Es de carácter continuo y se da donde existe un organismo social. ¿Qué entendemos por organismo social? Hola, ¿hay alguien por ahí? ¿Qué es un organismo social?
Bueno, por lo que yo tengo entendido, son un tipo de organización social o un grupo de personas que interactúan entre sí, manteniendo relaciones sociales que, o sea, como para cumplir ciertos objetivos. Muy bien, Dylan. ¿Sí? Esta parte es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros queremos cumplir objetivos, planes o metas, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas personas, el organismo social es todo lo que nos ayuda a poder cumplir con lo que nosotros describimos. Principios de la organización debe ser de especialización. Cuando hablamos de la especialización, es cuanto más se divide el trabajo, dedicando a cada empleado a una actividad más limitada y concreta. Y se obtiene normalmente mayor eficiencia, precisión y destreza. ¿Por qué? Porque usted, si tiene bastante experiencia en lo que está haciendo, lo va a hacer mucho más rápido, ¿verdad? Y esto es comprobado, ¿verdad? La primera vez que hacemos una actividad, definitivamente nos va a costar. Pongo un ejemplo. No estamos por decir cliente. Esta base definitivamente nos va a ayudar muchísimo porque ya no vamos a tener que trabajar o retrabajar más adelante, sino que ya solo vamos a venir a colocarlo en las carpetas que nosotros abrimos. Entonces, a eso justamente se le llama especialización. El trabajo, hacérselo más fácil y, por supuesto, hacerlo mucho más eh, viable, ¿sí? Si no hacemos esta parte, cada vez nos vamos a ir encontrando que se dificulta más. Autoridad y responsabilidad. Ah, perdón, me salté la unidad de mando. Aquí nos habla que para cada función debe existir una sola persona para dirigir, ¿de acuerdo? Si no es esta parte que nosotros trabajamos, definitivamente va a haber duplicidad de instrucciones y usted no va a saber ni siquiera a quién le va a atender, si a uno u otra persona, ¿verdad? Entonces, quizás usted sea muy eficiente para una persona, pero para el otro no, porque dejó de hacer las actividades que le asignó, ¿de acuerdo? Eso es bien importante y nos pasa periódicamente, si no es que diariamente en las empresas. Autoridad y responsabilidad. Este es el derecho o el poder asignado a un gerente con el fin de lograr ciertos objetivos de la organización. La autoridad implica tomar decisiones, que es lo que no nos gusta, ¿de acuerdo? Normalmente le tenemos miedo a la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque al tomar las decisiones usted también asume una consecuencia o una responsabilidad. Entonces, ojo ahí, la responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones, ¿verdad? Entonces, la toma de decisiones normalmente viene acompañada siempre de esa responsabilidad y compromiso que nosotros vamos a asumir, ¿verdad? Equilibrio de autoridad y responsabilidad. Debe precisarse el grado de responsabilidad que corresponde al jefe de cada nivel jerárquico, estableciéndose al mismo tiempo la autoridad. Muchas veces, ¿sí? Solamente se tiene responsabilidad, pero no se tiene autoridad. ¿Qué pasa con estos dos temas? El grado de responsabilidad que usted tiene también tiene que ir directamente estrecho
o relacionado con la autoridad que se tiene, responsabilidad y autoridad. Por ejemplo, el gerente general de una empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si ni siquiera les puede hablar o decir algo a sus subalternos? Pero tiene una responsabilidad increíble en la producción, por decirles algo. Entonces, usted no va a poder, como no tiene autoridad, hacer que las personas también trabajen en función de los compromisos que nosotros tenemos. Entonces, bien importante este tema. Bueno, todos son importantes, pero ese es uno de los más frecuentes que encontramos dentro de las organizaciones. El equilibrio de autoridad y responsabilidad es sumamente importante para poder trabajar y hacer funcionar a las personas de acuerdo a los planes establecidos. Para esto es bien importante definir ese escalonamiento, se le llama a este principio. Cada cadena de mando clara e ininterrumpida debe relacionar a cada empleado con alguien de nivel superior en un proceso normalmente que llega hasta la cúspide de la organización. Aquí se relaciona mucho, ya lo vamos a ver, con la comunicación asertiva, ¿sí? En el que ese principio de escalonamiento, si usted se da cuenta, tiene una base, es como una pirámide, y tiene un iceberg o la cima de lo que nosotros tenemos. Así que esa persona, si usted se da cuenta en las organizaciones, normalmente son las altas gerencias al final en la cima y en la base tenemos todos los operarios, ¿de acuerdo? Entonces, bien importante esta parte que usted sabe perfectamente que si está en la base, se encuentra en esta parte basal, le llamamos nosotros, puede ir subiendo de escalón hasta llegar a la cúspide, ¿de acuerdo? Y eso es motivador, ya vamos a ver todos estos temas que les estoy relacionando. También tenemos un margen de control. Ok, aquí quiero aclarar algo. Existe un principio de margen de control. Señala que debe limitarse la cantidad de personas que se reportan directamente con un gerente. Hay muchos gerentes que quieren acaparar tanto ese control en el cual nosotros quisiéramos, por ejemplo, o quisieran ellos toda la empresa, cosa que no se puede lograr. ¿Por qué? Porque mientras usted más abarca, como dice el dicho, poco resultados obtiene. Así que hay que delegar, ¿verdad? Ese principio de margen de control conlleva un tema bien importante dentro de las organizaciones que se llama tramo de control. ¿Cuál es el tramo de control? La cantidad de personas que usted puede supervisar, controlar y dirigir. Normalmente, usted me va a preguntar, aquí me preguntan, ¿cuál es el tramo de control adecuado? ¿Sí? Depende mucho de las actividades que realice cada una de las personas. ¿A qué me refiero? Esas relaciones o esas responsabilidades que se tienen o cuántas personas estén con nosotros y qué es lo que hagan, muchas veces difiere mucho de los temas que nosotros ya tenemos concluido. Una persona que, por ejemplo, trabaje con vendedores y debe supervisar vendedores acá en el área central, va a tener más alto o más amplio este tramo de control que una persona que, por ejemplo, tiene vendedores en cada uno de los departamentos y usted tiene que ir a supervisar presencialmente o físicamente a cada persona.
En el día, normalmente, en el primer escenario o ejemplo que les puse, usted puede supervisar hasta 5 o 10 personas, etcétera. Sin embargo, en este último que les dije que tenía que supervisar cada uno de los departamentos, imagínense el tiempo que le demorará poder desplazarse de un departamento a otro. Por supuesto, va a tener su ruta, va a saber por dónde es lo más accesible, va a llegarla a conocer, pero ese tramo de control varía muchísimo en relación al que supervisa, por ejemplo, aquí en la capital, en el centro de la capital, y los que supervisan en el exterior o en el extranjero, que también sucede. Definición del puesto. Es sumamente importante definir cuál va a ser el puesto de cada persona, pero principalmente no para que lo sepa usted, sino para que lo sepa la persona que está desempeñando el cargo. Deben definirse por escrito todas las actividades y responsabilidades que corresponden a cada puesto. Y esto es un poquito ¿sí? ¿Me escucho? Disculpe, licenciada, ¿será que me puedo salir? Es que tengo una emergencia y necesito atender. Sí, perdón, está bien. ¿Una emergencia ahí? Sí, Ok. necesito. Bueno, Jocelyn, entonces cubra su emergencia, pero sí le voy a agradecer que se ponga al día con sus compañeros del tema que estamos trabajando, ¿sí? Está bien, licenciada, Porque yo me pongo al día. muy seguramente para el día miércoles va a haber una actividad. Muy bien, licenciada, gracias. Yo veo eso. Bueno, Feliz tarde. gracias igualmente. Esta definición de puestos hablábamos que es la definición del puesto es hacer una descripción del puesto, pero principalmente no tan detallada, sino que no tan amplia, sino que muy detallada. Si usted no describe cada una de las actividades que hace o que realiza cada día, pues difícilmente va a poder encontrar las fallas, porque usted va a ser mucho más específico y eso es lo que se busca. Entonces, definir específicamente cada una de las actividades que nosotros realizamos. Aquí pongo como ejemplo único la descripción de puesto, que es sumamente importante, ¿sí? Hasta aquí vamos bien, los principios de la organización. ¿Pregunto? Muy bien. Muy bien. Bien importante que usted compare estos principios de la organización con los principios de planeación, ¿de acuerdo? Entonces, cada quien va a tener una idea de complemento entre ellos, sí, pero por lo menos tienen esas diferencias en principios. Etapas de la organización. ¿Cuáles son esas etapas de la organización? División del trabajo, jerarquización, departamentalización, descripción de funciones y coordinación. Bien, dentro de la división del trabajo consiste en separar y delimitar las actividades con el fin de realizar una función con la mayor eficiencia, dando lugar a la especialización y perfeccionamiento en el trabajo. Si nosotros podemos trabajar esta parte, dividir específicamente el trabajo, si usted se da cuenta, debe de ser compartido exactamente. ¿Por qué? Porque si no surgen en esta fase las diferencias entre personal y se rompe la comunicación entre cada uno de ellos. Así que mucho cuidado con estos temas o casos que les estoy presentando. ¿Qué es jerarquización? Normalmente es mantener esa línea, ¿verdad? Que en determinado momento ya definimos, respetarla, ¿verdad?
se refiere a los diferentes niveles que existen dentro de una empresa por orden de cargo, ¿de acuerdo? Muchas veces no sabemos ni dónde colocarlos y no es tan así, ¿verdad? Departamentalización. Es la división y agrupamiento de funciones y actividades en unidades específicas con base a su similitud y que le pueda ser más factible o más viable sus actividades día a día. Funciones consiste en definir las funciones concretas de trabajo o puestos de los departamentos normalmente en la organización. Entonces, ¿en dónde estoy ubicada? ¿Qué me corresponde? ¿Qué es lo que hago? Normalmente me comunico con 10 personas, trabajo con ellas simultáneamente, nos ponemos de acuerdo, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, la descripción de funciones consiste en definir las funciones concretas. Si no hacemos esto, definitivamente nos va a costar mucho avanzar, ¿verdad? También tenemos la coordinación, es decir, siempre debe haber una supervisión de sus actividades. Bien, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, licenciada. Ok, muchas gracias por confirmar. Departamental funciones de un mismo departamento o cómo interactúan entre los departamentos de la organización. Tipos de departamentalización. Existe agrupar las actividades de acuerdo con las funciones de la empresa. Expresa lo que hace típicamente la organización por funciones, ¿sí? Por producto. Agrupación, normalmente, de las actividades de una empresa según sus productos o líneas de productores. ¿Qué es lo que se obtiene? Es bien importante reconocer cuáles son los productos, a qué es a lo que nos dedicamos y definitivamente reconocer también las actividades que se van a realizar para alcanzar los objetivos o los productos finales y hacer justamente esa división o departamentalización por producto. Por cliente, normalmente lo hacemos por cada una de las agrupaciones de las actividades de una empresa para que reflejen un interés primordial. Recuérdese que desde hace mucho tiempo nosotros venimos hablando de la importancia de los clientes. Tanto es así que siempre hemos dicho uno, pero sí es bien importante escucharlos y tomar en cuenta su punto de vista y luego actuar. El tipo de departamentalización funcional consiste en poder realizar un organigrama, la distribución de cada una de las actividades, identificar cuáles personas son sus subalternos, pero también rendir cuentas, ¿verdad? Y documentar eso. Entonces, esto es uno de los temas bien, bien importantes de la departamentalización y que existen, ¿sí? Algo más. Tipos de organización. La organización formal, normalmente, es aquella estructura y sistemas definidos, comprende estructura organizacional, reglamentos y procedimientos. Si nosotros vamos formando toda esta parte en la parte de la organización, normalmente vamos a ver
que conlleva a orden dentro del trabajo, a que no se dupliquen las actividades y que lo más principal y lo más importante es optimizar al máximo el valioso tiempo. Tipos de organización, ok. Existe la organización lineal, que constituye la forma estructural más simple y antigua. El nombre organización lineal normalmente identifica a que existe una persona dirigiendo más. Entonces, debe existir esas líneas directas y únicas de autoridad y responsabilidad entre superior y subordinados. Las líneas de comunicación son estrictamente establecidas. Es aquella en la que la oportunidad fluye desde los niveles más bajos de la organización hacia los más altos. ¿Sí? ¿Aquí vamos bien? Bueno, continuamos. Existe también como tipo de organización la organización funcional y es el tipo de estructura organizacional que aplica el principio de la especialización de las funciones. Muchas organizaciones de la antigua administración utilizaban el principio de especialización para la diferenciación de actividades. Entonces, esa organización funcional podríamos irla definiendo en las funciones que se realicen. Sin embargo, dentro de los mismos departamentos, ya vamos a ver ahí, existen las mismas funciones muchas veces, a diferencia de que cambia algún cierto tema, ¿verdad? Tipos de organización. La organización lineal o staff, que es la organización lineal o staff. Existen órganos de línea, órganos de ejecución y de asesoría, órganos de apoyo y de consultoría, manteniendo esa relación entre sí. Normalmente, si ustedes se dan cuenta, existen líneas de comunicación directa entre cada uno de no, jerarquía principal y la función de cada uno de ellos o el rol que desempeña, con quienes se relacionan, etcétera, etcétera. Las organizaciones también se pueden clasificar por la medida de autoridad que delegan. Organizaciones centralizadas y organizaciones descentralizadas. ¿Cuáles son las organizaciones centralizadas? Normalmente vemos que es una organización que tiene la autoridad, se concreta normalmente en la parte superior y es poca la autoridad en la toma de decisiones, que se delega en los niveles inferiores. Están centralizadas muchas dependencias gubernamentales en las cuales no pueden tomar decisiones si no ha llegado el jefe, ¿verdad? La organización descentralizada
Es una organización a la cual la autoridad de toma de decisiones se delega en la cadena de mando hasta donde sea posible. Entonces, ¿qué queremos decir? Existen ciertas personas, ciertos jefes de departamentos para poder realizar delegar en ellos principalmente el control o la coordinación de las actividades. ¿Qué es autoridad y poder? Ya me voy a quedar sin voz, creo yo. La autoridad es ese derecho asignado a un gerente, fíjese bien, derecho asignado a un gerente con el fin de lograr ciertos objetivos de la organización. La autoridad implica tomar decisiones y esto es lo que no queremos. Queremos tener autoridad, pero no queremos tomar decisiones. ¿Por qué? Porque existe mucha responsabilidad y mucho compromiso después de las decisiones que nosotros hemos hecho. La autoridad es el derecho a tomar una decisión, pero principalmente actuar. Entonces, esa autoridad es la responsabilidad y rendición de cuentas. Adelante. Tiene toda la razón. ¿Desde cuándo? Ok. Gracias. Déjame ver qué pasó aquí. Ok. Yo lo dejé de ver en cuanto terminó de hablar de los tipos de organización. Muy bien, muchas gracias. Es que yo creo que su internet está fallando. Sí, tengo un internet con mucha deficiencia el día de hoy. No sé si es el eclipse. Déjenme un segundo, voy a ver si estoy compartiéndome. Me dicen, por favor, si me escuchan mejor. ¿De acuerdo? Ahora sí. Sí, licenciada, siempre se le escuchó solo en la presentación, a veces como que se cortaba y así, pero sí se le escucha. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, híjole, nos quedamos por aquí, ¿verdad? Autoridad y poder, si no estoy mal. O ¿todavía me escucharon esta parte y me vieron? En centralizada y descentralizada. Por mi parte la escuché, pero no lo vi. Ok. Entonces, aquí les muestro, vuelvo a regresar un poquito, entre la organización centralizada, que si ustedes se dan cuenta, dependen de una sola persona y para actuar todos los demás. Este es un vivo ejemplo en el gobierno que toman completamente el poder, ¿verdad? Y no pueden avanzar en nada si el jefe no está porque necesitan firmas, porque necesitan sello, porque necesitan algo, ¿verdad? Un comentario o un veredicto final a los documentos o a lo que nosotros estamos haciendo. Así que bien importante esta organización centralizada que se puede dar dentro de una organización, pero debe ser muy pequeña. Ajá, adelante. ¿Podría colocarse en el cuadrito para ver la información de ambos, por favor? Gracias. Con todo gusto. Muy bien. La organización centralizada es una organización que normalmente concentra en la parte superior o aquí en este ejemplo en la parte central como núcleo principal
Es poca la autoridad en la toma de decisiones que se delega a los niveles inferiores. Y aquí existe algo bien importante que quiero recalcar. La mayoría de personas está muy cómoda en la organización centralizada porque no tienen responsabilidad y compromiso, ¿verdad? Suele pasar en la que yo hice tal cosa porque mi jefe me dijo, ¿verdad? Y esto lo vemos con frecuencia, normalmente en una organización centralizada. Ahora nos vamos a pasar a la descentralizada. Es una organización que normalmente la autoridad de toma de decisiones se delega a cada uno de los departamentos o jefes de departamento hasta donde sea posible y se responsabiliza a cada uno de ellos. Fíjese bien, eso es bien importante. Entonces, aquí vemos una estructura o una forma en la cual cada departamento, por ejemplo, este departamento, ¿sí? O esta persona, dependen de él 2, ¿verdad? De esta persona dependen 3 y así sucesivamente. Entonces, aquí, este es el escenario ideal en la descentralizada para poder trabajar y que fluyan las actividades. No llegó una persona, pues automáticamente tiene su subdirector, su subjefe, etcétera, etcétera, y puede gestionar, ¿verdad? Siempre dejar a una persona a cargo y pueden avanzar con los temas. Nos ayuda mucho esta parte de tenerla descentralizada para que cada uno de ellos también sea conocedor de las actividades que se realizan, pero principalmente que asuma cada una de las responsabilidades que tenemos. Les hablaba de la autoridad y del poder, que la autoridad es el derecho asignado a un gerente con el fin de lograr ciertos objetivos de la organización. La autoridad implica tomar decisiones al 100%. Es el derecho normalmente a tomar una decisión y actuar. Eso es autoridad, ¿sí? Pero dicha autoridad va acompañada de la responsabilidad y la rendición de cuentas. Cuando usted habla de la responsabilidad, es qué fue lo que hice. Yo me responsabilizo de mi acción, ¿sí? ¿Y por qué lo hice? ¿Verdad? Y esa responsabilidad normalmente existen, ¿por qué están estas flechas aquí? Porque la autoridad normalmente se delega desde los altos mandos, ¿sí? Hasta los bajos. Así fluye la autoridad. Sin embargo, la responsabilidad es lo contrario. Quienes operan o quienes realizan las actividades va subiendo o va elevándose la responsabilidad, ¿verdad? No tiene menos, no tiene más responsabilidad el que se encuentra a la mitad de esta flecha. Por ejemplo, un jefe de departamento va a tener más responsabilidad que un operario, pero menos responsabilidad que un gerente, ¿sí? Entonces, bien importante esta parte, ¿por qué las flechas? ¿Por qué se utiliza o se piensa esto? Que está correctamente. Poder es la capacidad de influir o controlar las decisiones y metas individuales del equipo, departamento u organización. El poder es la capacidad que los líderes ejercen, pero principalmente que los líderes eficaces saben utilizar con sensatez. ¿A qué me refiero con esto? Qué bonito es ser líder y todos queremos ser líderes, ¿verdad? Que todos nos respeten y hagan lo que nosotros les decimos. Pero es bien importante que ese líder sea positivo, ¿verdad? Sea una persona a la cual usted le pueda platicar, porque antes no se podía, ¿verdad? En la administración arcaica, usted no le podía hablar a sus subalternos,
menos a los altos mandos o a los altas gerencias, por ejemplo. Hoy no, hoy la comunicación es muy estrecha, muy dinámica. Entonces, poder es la capacidad de influir y de controlar a su equipo de trabajo. No me traje agua, jóvenes, y ya estoy que pido pelo. Tipos de poder. Existe el poder legítimo. Esto es bien importante. Póngale mucha atención. ¿Cuál es ese poder legítimo? Surge de la posición o cargo que tiene una persona. El poder de referencia, ¿sí? Es esa influencia que las personas pueden ejercer en otros porque los demás creen en ellos y sus ideas. Entonces, como sabemos que podemos confiar en una persona, lo que ellos digan, muy seguramente lo vamos a terminar haciendo nosotros. El poder de recompensa. Este es el que normalmente quiere uno, ¿no? La capacidad que una persona tiene para poder otorgar recompensas a las personas que han cumplido, que nos han apoyado, etcétera, etcétera. Entonces, esa capacidad de una persona para influir en la asignación de incentivos en una organización, y esto normalmente conlleva a que la persona tenga un mejor desempeño y se pueda obtener todos los resultados que nosotros hemos decidido o hemos implantado en la perdón. Para obtener los resultados de las personas que nos acompañan y que nos colaboran directamente para alcanzar los objetivos. El poder coercitivo, ojo jóvenes, este es uno de los poderes que todos en la escuela arcaica se pensaba que era muy bueno, ¿sí? Que levantando la voz usted obtenía mejores resultados, que no se podía relacionar con sus subalternos. Es decir, no ponerse de tú a tú, ¿se recuerdan? Ese derecho de castigar a un subordinado con el despido o la retención de un aumento de sueldo por falta de méritos. Y muchas veces todavía encontramos este poder coercitivo que quieren influir temor, ¿sí? En nosotros al trabajo. A ver, adelante. Y licenciada, ¿podría regresar al poder legítimo? Con todo gusto. El poder legítimo surge de la posición o cargo que tiene una persona, que normalmente ha sido delegado a través de un documento, un respaldo, un mandato, ¿verdad? Ese es el poder legítimo. ¿Ya? ¿Estamos bien? Gracias, licenciada. Sí. Muy bien, para servirles. ¿Tomaron nota de todos? El de referencia, Sí, licenciada. el de recompensa y el poder coercitivo. Si usted me pregunta, de acuerdo a la experiencia en las organizaciones, existe a veces poder legítimo, ¿sí? Mas no lo ejecutan. Tienen sus asesores o tienen algunas personas los cuales los van guiando y orientando. El poder de referencia es muy bueno, siempre y cuando, ojo, tenga aquí un líder positivo, porque si tiene un líder negativo, imagínese eso, ¿verdad? Tiene un complot ahí adentro de su oficina, ¿verdad? El poder de recompensa también es muy bueno si ocasiona algunos inconvenientes, porque la gente, normalmente todos, mientras más tenemos, más queremos, ¿verdad? Entonces resulta que los incentivos terminan siendo inconformidades dentro de las personas. ¿A qué me refiero?
Este poder de recompensa es muy bueno siempre y cuando lo esté actualizando constantemente, ¿verdad? Suele pasar que usted pone metas, por ejemplo, en ventas de 1 millón al mes, pero usted sabe perfectamente que si le asigna una bonificación de 1,000 quetzales, llegando al 1,000,000 de ventas, usted muchas veces está consciente que quién va a llegar al 1,000,000 de ventas en un mes, tal vez en un año, ¿verdad? Entonces, a veces resulta esto como un juego o una burla para los colaboradores. Así que no caer en eso, o muchas veces, por decirles algo, si usted obtiene una evaluación arriba de los 7 puntos, de 7 a 10, usted va a tener un incremento en, ¿qué? En los salarios anualmente. ¿Qué pasa aquí? Va a llegar un momento en el que si él llega más, si él consigue más o da más, su sueldo se va a incrementar al 100%. Entonces, ojo aquí. Pues el poder coercitivo ya dijimos que es una forma arcaica que yo en lo particular ya no trabajo, ¿verdad? El poder legítimo es bueno siempre y cuando el poder de referencia y el poder de recompensa les pueda apoyar en el poder legítimo. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. Sí, licenciada. Ok, gracias. Algo que el instrumento más importante, ojo aquí, dentro de la organización es un diagrama que ilustra gráficamente las relaciones entre funciones, departamentos, divisiones y hasta puestos individuales de una organización, pero principalmente la comunicación. Entonces, ¿cuáles son estos organigramas? Son figuras, son diagramas en los cuales nos podemos ubicar fácilmente, ¿sí? Yo estoy por debajo del gerente o del dueño, gerente general o dueño, y dirijo automáticamente acá a 3 personas distintas, ¿de acuerdo? Entonces, bien importante esa línea de comunicación entre cada uno de ellos. Recuerde que la comunicación va de aquí para arriba y de aquí para más arriba, ¿de acuerdo? Esa es la comunicación que debemos de tener normalmente. Sí se ha encontrado en que algunas veces estas personas que le llamamos puestos operativos no pasan por su jefe inmediato, sino que automáticamente llegan con el gerente general a trasladarle alguna decisión que ellos están tomando. No debería de ser así, ¿verdad? Porque nos causa desorden dentro de la organización. Bien, estos organigramas ofrecen 4 aspectos de la estructura organizacional: tareas, unidades, niveles de organización y líneas de autoridad. Entonces, estos organigramas, ¿sí? Dentro de estos 4 aspectos de la estructura organizacional influyen a través de las tareas. ¿Cuáles son las tareas? Muestra la diversidad de tareas que existe en una organización. Las unidades. Cada recuadro representa una unidad normalmente o una subunidad que es el puesto responsable de ciertas tareas especializadas dentro de la organización. Entonces, no son departamentos, son unidades, ¿verdad? Niveles de organización. Se puede trabajar por los niveles de la organización. Muestra la jerarquía desde la alta dirección hasta el empleado de reciente ingreso. Es decir, todos, ¿verdad? Las líneas de autoridad. Las líneas marcadas, ojo aquí, de los recuadros en el organigrama muestran qué puestos o unidades tienen autoridad sobre otros.
Entonces, es bien importante hacer estas diferencias, ¿verdad? 4 aspectos de la empresa organizacional. Tipos de organigramas. Tenemos organigramas verticales, que son los que estamos viendo, que existe, no sé si ven mi flecha, pregunto. Sí, licenciada. Y disculpe, después de esto, podría ubicarse en tareas. Perdón, gracias. Todo gusto. Mejor lo dejo para finalizar. Me pongo acá, ¿sí? Gracias, licenciada. Muy bien. Tipos de organigramas. ¿Cuáles son esos verticales? Son los que normalmente tenemos elaborados. Si usted se da cuenta, podemos definir claramente cuáles son los niveles operativos, niveles intermedios, ¿sí? Y alta gerencia. Entonces, es visiblemente más claro. Resumo muchas personas o muchas áreas y sabemos perfectamente o nos orienta a saber que este departamento le reporta a esta dirección y esta dirección le reporta a la dirección general. Y a su vez, este departamento, que solo tiene 2 personas colaborando o 2 puestos, llega su comunicación a la dirección y automáticamente llega a la alta gerencia a su vez. Y así sucesivamente. ¿Estamos bien ahí? Verticales. Horizontales. Parte, si usted se da cuenta del punto, es justamente en el lado izquierdo y de este punto derivan todos los demás. ¿Sí? Podemos ver específicamente que, por ejemplo, el monitoreo y control va muy o estrechamente relacionado con la conectividad y redes y a su vez con la gerencia general. Entonces, es como ir formando ese eslabón uno tras el otro para poder ver cómo estamos organizándonos, ¿sí? Horizontal y circular. Todas las decisiones se van a tomar en la gerencia y cada uno de ellos va a ir guiándose por departamento, por ejemplo, departamento A, departamento B y departamento C, ¿verdad? ¿Cuántas áreas tiene cada uno de los departamentos, verdad? Y es bien importante identificar esta parte porque nos damos cuenta que es más fácil, se interpreta mejor, pero para la situación de la elaboración es un poquito complicado, ¿de acuerdo? Hay que tener mucha experiencia para poder hacerlo. ¿Y cuáles son los organigramas escalares? La dirección general, por ejemplo, que deriva el director general, la secretaria y la asesoría fiscal y legal. Luego vamos a la dirección financiera. ¿Qué involucra un director financiero únicamente? El departamento de contabilidad, el jefe de contabilidad, ¿verdad? Y con ellos salgo. Entonces, perfecto. Pero es bien importante, si usted se da cuenta, que la autoridad o la jerarquía se va marcando con el espacio que tenemos en los márgenes. Este margen no es similar a y a su vez tampoco de este. Entonces, aquí claramente podemos ver que la dirección general es el mando más alto, que la dirección financiera le sigue y que el comportamiento de contabilidad, por ejemplo, en el departamento de contabilidad depende el jefe de departamento de la unidad financiera. ¿De acuerdo? Entonces, bien importante, qué es lo que nosotros queremos, cómo lo vamos a visualizar, cómo lo vamos a trabajar, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien?
¿Podría regresar al circular, por favor? Con gusto. Gracias. Bueno, para servirle. Ok. Análisis y descripción de puesto. Okay. Estos organigramas, ¿sí? Los tipos de organigramas, vertical, horizontal, circular, escalar, etcétera, etcétera, siempre van a tener un análisis y descripción de puesto cada uno de ellos. Entonces, independientemente de cómo los va a organizar usted, debemos de tener bien claro ese análisis y descripción de puesto. Entonces, el análisis de puestos es el procedimiento de obtención de información acerca de los puestos, su contenido, aspectos y condiciones que les rodean. La descripción del puesto es el documento que recoge la información obtenida por medio del análisis, quedando reflejado el contenido del puesto, así como las responsabilidades y deberes inherentes al mismo. Entonces, quiero que se tomen unos minutos, yo me voy a ir a traer un vasito de agua, porque ya no aguanto la garganta, que establezcan la diferencia entre el análisis de puesto y descripción de puesto, ¿sí? ¿Qué encuentran ustedes de diferente entre análisis de puesto y descripción de puesto? ¿Estamos bien? Sí, licenciada. Ok. Unos minutitos.
¿Cómo vamos? ¿Alguien quiere compartirme qué encontró? Ejemplo de una descripción de puesto. ¿Alguien encontró un ejemplo? Licenciada, pero tiene, o sea, tiene que tener el nombre de la persona y todo, o solo describir lo que tiene que hacer. Debería de ser detallado. Pero con nombre y todo, no es como que sea lo que se necesita, lo que la empresa está buscando. No, debería de ser con, tal vez no tan a detalle con nombre, pero sí identificar el puesto. Yo encontré uno, pero no sé si sirva. Veámoslo. Voy. ¿Qué es esto? Aquí está lo que tiene que hacer, el horario que tiene, la misión del puesto, los requisitos como para la persona que tiene que tener el puesto. Y aquí hay otro para el puesto de finanzas y contabilidad. Esa Y eso descripción de puesto, esa me encanta, Kate. Veamos esa. Esa descripción de puesto que usted tiene ahí consta de varias áreas, ¿se dan cuenta? Identificación del puesto, misión del puesto, como casi que el objetivo de él, perfil del puesto, cuáles son las personas que a nosotros nos interesa o cuáles no, ¿verdad? ¿Qué conocimientos tiene, etcétera, etcétera? La escolaridad, hasta dónde ha llegado, el conocimiento básico, ¿sí? Es decir, puede ser más, pero lo necesario es esto, ¿verdad? Habilidades específicas que muchas veces tienen bastantes estudios, pero no se tienen las habilidades adecuadas para el puesto, ¿verdad? Actitudes, principios y valores fundamentales que deben de coincidir con la filosofía organizacional de donde estamos, experiencia y sus competencias laborales. ¿Tenemos más abajo, Catherine? sí, pero ya no puedo verlo. Porque como es de paga.
Solo el de arriba. Perfecto. ¿Qué pasa aquí? Este formato nos ayuda mucho para poder trabajar, conocer cuál es el análisis, ¿sí? Es todo lo previo. Gracias, Catherine, por compartirlo, ¿sí? Bueno, Muy amable. De verdad se lo agradezco. Entonces, ¿me están viendo o no? La presentación sí. Ah, bueno. La diferencia entre el análisis y la descripción de puesto. Debe haber un análisis en la etapa previa, ¿verdad? Es el procedimiento de obtener toda la información acerca de cada uno de los puestos, su contenido, los aspectos y condiciones que le rodean. Entonces, este análisis de puestos se va a profundizar tanto como nosotros querramos hacer nuestra descripción de puesto. Esa descripción de puesto es sumamente importante. La descripción en la que vimos, ¿de acuerdo? Que consta de perfil, de datos generales, de sus actividades, de los objetivos, etcétera, etcétera, que hace cada persona. Eso no lo podemos obtener, no lo podemos hacer si el análisis de puesto normalmente no lo hemos efectuado. O sea, lo primero, el paso número 1 es analizar los puestos. ¿Cuántos puestos tengo? ¿A qué departamento pertenece o pertenecería? Etcétera, 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 ¿verdad? Y luego la descripción de puesto. Quiero pedirles 2 favores. Anoten ahí, por favor, antes de que nos vayamos. Para el día miércoles, a nuestra clase del miércoles, quiero pedirles que, por favor, realicen su análisis de puesto y hagan una descripción de puesto con todos los temas de sus actividades, del rol que ustedes giran o que ejercen en su casa. ¿Sí? Así de sencillo. Por ahí vamos a partir. ¿Alguno de ustedes trabaja? Pregunto. ¿No? ¿Ninguno? Stephanie, ¿usted sí? Sí, pero no es fijo, pero sí. Explíqueme. Fue más que todo para ilustrar un libro. Ay, qué lindo. Muy bien, Ahí me lo pero compran. muy bien. No es, ¿eso solamente fue una vez o constantemente le hablan para esto? Fue este año, bueno, el año pasado fue mi primera vez, entonces si sale bien, puede que ya no sea tan, ¿cómo se llama? Que no sea la única vez que se trabaje en eso. Sería así. César dice que igual. ¿Me explica, César? Yo sí estoy trabajando, licenciada, y sí es formalmente. ¿En dónde? En la embotelladora de la Mariposa se llama, donde se produce la Pepsi. ¿Y sí tiene descripción de puesto? Mi plaza sí, Ok. sí tiene. Aparte del que le estoy pidiendo, del que estoy solicitando ahorita para el día miércoles, ¿usted sería tan gentil de compartirnos o de traernos
Su descripción de puesto, del lugar. Sí, lo ¿Sí? voy a conseguir. Sí. No se le olvida, No. porque a mí sí Incluso se me ahorita lo olvida. estaba viendo si lo tenía por acá. Ah, excelente. Le digo porque a mí sí se me escapa, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, me ayuda. El próximo día de clase debemos de traer el análisis de su puesto y descripción de puesto. Híjole, ¿cómo estaría la cosa? ¿Verdad? No lo entendí. Bueno, entonces, primero voy a analizar mis funciones o qué es lo que hago yo dentro, qué rol tengo yo dentro de mi familia. ¿De acuerdo? ¿Cuál podría ser? ¿Cómo me identifico como hijo? ¿Sí? Como papá no creo, pero como hijo principalmente, ¿verdad? Y usted se va a dar cuenta que depende de esto, usted va a hacer su descripción de puesto. Muchas veces, y lo debo reconocer, nosotros creamos muy mal a nuestros hijos en el caso que no hacen absolutamente nada, ¿verdad? Pero sí es bien importante, por ejemplo, si usted me dice quién es de su línea jerárquica, quién es el que le ejerce control, no creo que sean los dos, no pueden ser los dos, sino que va a ser normalmente o su papá o su mamá. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien ahí? ¿Hasta ahí vamos bien? Dijo que solo uno podría ser, ¿verdad? Es correcto, tiene que ser uno, no pueden ser los dos. ¿Por qué? Porque si no existe duplicidad en las instrucciones. ¿De acuerdo? Entonces, ojo ahí. Por eso es lo que yo normalmente veo. ¿Qué pasa si ambos, su papá y su mamá, tienen el control y le dan instrucciones completamente distintas? ¿Qué pasaría? Pongo un ejemplo. La mamá. Cuando yo venga, me haces el favor de trapear, de barrer, no en ese orden, ¿verdad? De barrer, de trapear, de poner limpia la casa y haces el almuerzo, por decirle algo, ¿sí? Y el papá le dice a usted, no hagas nada, mijo, no te preocupes, ¿verdad? ¿Qué va a hacer usted durante el día? Pregunto. Lo que dijo mi papá. No, mentira. Lo que dijo seguramente mi mamá. ¿Por qué? Porque en este caso creo que la mamá tiene más autoridad en ese caso, entonces si sería de escoger uno, sería de la mamá. No es que sea machista. Es que usted sabe que o lo hace cuando le tocaba o en la noche de todas maneras usted lo tiene que hacer, solo que corriendo. Entonces es bien importante esa parte. Y su papá, perdónenme, pero no pasa nada, ¿verdad? No, lo que él dijo. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién domina en esa área? La mamá. Entonces, ese análisis, esto que hicimos nosotros fue analizar detalladamente qué es lo que yo hago todos los días. Por ejemplo, hago el oficio, ¿sí? Pero ¿qué hace en el oficio? Del oficio, ¿ya? ¿Estamos bien? Me va a decir lo mismo que me dicen todos. Es que yo estudio y eso es suficiente, ¿verdad? Bueno, pues ponga que estudia, ¿de acuerdo? No creo que si se quedan en casa puedan quedarse solo con estudiar y listo. En la tarde, de todas maneras, tienen que hacer tareas, tienen que hacer muchas cosas. Entonces, busquemos una descripción de puesto
que nos apoye. Identifiquemos quién es la persona que dirige la casa normalmente en estas áreas y veamos cómo lo traen, ¿de acuerdo? Para el próximo día de clase. Voy a pasar asistencia. Necesito que me abran cámaras, por favor. Gracias, Stephanie, ya la veo. Ok, empezamos, por favor, en el orden. Jefferson, ¿está por aquí? Presente. No lo veo, Jefferson. ¿Jefferson? ¿No tiene cámara? Ahora sí. Gracias. Diego Andrés. Presente. Gracias. Jeffrey. Presente. Vemos el techo, Jeffrey, casi. Stephanie. Presente. Gracias por su participación, Stephanie. James. Presente. Ya lo vemos. Jordi. Presente. Gracias. Cristian Omar. ¿No vino hoy? Kendall. Presente. Muy bien. Kendall no lo veo, pero sí lo escucho. Ay, creo que me voy. A ver. No le escuché. Roberto Carlos. Creo que ahora sí. Ya lo veo, Kendall. Gracias. Roberto Carlos. Presente. Presente. Gracias. A ver, Roberto Carlos. Angelín. Presente. Gracias. Carlos Adrián. Presente. Gracias. Jorge Mario. Presente. Gracias, Jorge Mario. David Giovanni. Presente. Muy bien. Luis Eduardo. Presente. Gadeli. Presente. Bárbara. Presente. Bárbara casi no la veo. El foco tengo ahí. Alessandro, que ya lo veo, por ahí lo veía. Presente. Gracias. Pablo Daniel. Presente. Y Giancarlo. Presente. Ok, déjenme